¿Qué tal amigos de la secta? En esta ocasión, este video va dedicado a los traileros y a esas personas que día a día arriesgan sus vidas manejando en lugares oscuros y peligrosos. Esta historia nos las manda Fernando Rodríguez Nolasco, que actualmente reside en el estado de Guanajuato. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales TikTok y Facebook, que encontrarán en la descripción del video. Suscríbanse, regálenos un like y activen la campanita. Si quieres ser parte de la secta, envíanos tu historia al email que se encuentra en la descripción. Era uno de esos recorridos interminables que tienen a diario los traileros. Según cuentan, eran como las 2 de la madrugada. Y el recorrido había llevado al conductor a un local donde podía comer algo después de su largo viaje. Al entrar al lugar, una mesera del local lo siguió con la mirada, pues se veía con un semblante pálido y tembloroso. La señora se le acercó para saber qué iba a ordenar y de paso preguntarle qué es lo que había pasado. Él, con todo el miedo del mundo, le comentó que vio a la orilla de la carretera una silueta de lo que parecía una muchacha sin rostro y que conforme avanzaba solo podía ver por el retrovisor cómo se iba desvaneciendo. La mesera de forma seria le comentó que lo que vio no fue una alucinación, pues esa muchacha había trabajado en ese comedor. Créeme que si yo te contara, no te va a gustar lo que sucedió. Él le pidió que le contara, y a cambio le dejaría una propina extra, pues a pesar de estar muy nervioso, la curiosidad era más grande. Hace tiempo, en este comedor, trabajaban 2 mujeres, una señora de nombre Agustina y su hija. Desafortunadamente, perdió a su esposo a causa de un accidente en una cosecha. Algo terrible, ya que Agustina tenía a su hija Adela de 12 años. El deceso de su esposo provocó que ambas se quedaran desamparadas. No pasó mucho tiempo cuando tuvieron que recurrir a vender las pocas cosas que tenían de valor para poder sobrevivir. Ante la desesperación, Agustina se llevó a Adela para buscar trabajo. Todo el día estuvieron caminando hasta que ya no podían más. Y fue hasta que llegaron al paradero de camiones y encontraron aquel comedor que atiende a los traileros que llegan a diario. Agustina se acercó a la dueña del lugar, pidiendo la oportunidad para que ella y su hija pudieran conseguir algún trabajo. La dueña, necesitada de más personas, las aceptó. Agustina trabajando en la cocina y Adela haciendo la limpieza en el local. Todos los días tenían que pararse muy temprano y recorrer una gran distancia para llegar a su lugar de trabajo. Al paso de los días, todo marchaba de maravilla. Adela ganaba muy buenas propinas y poco a poco conoció a la mayoría de los transportistas que a diario desayunaban ahí. Ella era particularmente bonita y su apariencia física la hacía ver como alguien más grande de su edad. Eso llamaba mucho la atención de los camioneros a los que atendía. Esto provocó que poco a poco incluso empezara a recibir regalos de las personas que comían ahí. Agustina empezó a preocuparse, ya que constantemente la veía platicando con un chofer en particular, Rafael, un chofer que iba y venía a diario, ya que tenía una ruta que le permitía estar ahí todos los días. Un día, la dueña del local le comentó a Agustina que no le permitiera que se acercara tanto a Adela, ya que se le relacionaba al chofer con extraños sucesos de mujeres desaparecidas en ese momento. A pesar de las advertencias y constantes regaños de Agustina a Adela, Adela seguía frecuentando a Rafael, pues gracias a las historias y constantes regalos que Rafael tenía hacia Adela, se ganó su confianza y admiración. Adela se empezó a distanciar de su madre, y su rebeldía se hizo más frecuente al grado de tratar con prepotencia a Agustina. «Yo soy ya una mujer», le decía Adela constantemente, pues todo lo que experimentó en ese lugar le hacía anhelar conocer más del mundo. Llegó el punto en el que Adela tuvo que empezar a verse a escondidas con el trailero, el cual tenía la intención de llevarse a Adela al camión. Aunque nunca pudo hacerlo, ya que Adela era muy lista y siempre se negaba, pero su ambición por los regalos y su inocencia de escuchar las palabras dulces que Rafael le decía la llevaron a tener más salidas escondidas y tener una relación más apasionada que al final terminó por caer en sus engaños.
Todos empezaron a dar cuenta de la relación impropia que tenía el trailero y la hija de Agustina, pero era un secreto a voces, ya que nadie quería meterse en problemas. Un día, Adela hizo todo lo posible para terminar temprano sus labores, ya que algunas de sus amigas la invitaron a una fiesta cerca del pueblo. Agustina seguía molesta por lo ocurrido entre Adela y el camionero. Aún así, le dio permiso de ir, pero le exigió que se saliera temprano para que se regresaran juntas a casa. Cayó la tarde y Agustina seguía esperando en la lonchería, molesta y preocupada porque Adela no llegaba a la hora indicada. Agustina decide regresarse sola a su casa, pensando que tal vez su hija ya estuviera ahí. Pero al llegar ahí, su preocupación aumentó, ya que Adela no estaba. Así pasaron las horas y Agustina se quedó durmiendo en una silla por estar esperando a su hija. Al despertar en la madrugada, Agustina, molesta, solo podía pensar en la paliza que le iba a dar a su hija por no llegar a la casa. Así que apresuró el paso para poder llegar a su trabajo. Pero al llegar se enteró que Adela nunca llegó a la lonchería. Su mente se bloqueó en ese momento y con desesperación Agustina empezó con una búsqueda frenética. Primero le preguntó a las chamacas con las que se juntaba, después a los traileros si habían visto a su hija, pero nadie la vio desde la mañana anterior. Cada minuto que pasaba se volvía un calvario para Agustina. Pasaban las horas y finalmente anocheció sin saber nada de su hija. Una noche larga y tormentosa era lo único que le esperaba a Agustina, pues solo pensaba en lo que le pudo haber pasado a su hija. Los días pasaron y por necesidad, Agustina seguía trabajando en aquel lugar. De repente llegó un trailero y solicitó comida. Empezó a platicar con sus compañeros acerca de Rafael, pues afirmaba haberlo visto levantar a una jovencita en los paraderos. Y cuando el tráiler de Rafael se emparejó con el de él, pudo ver a una chamaca sujeta al brazo de Rafael muy acaramelada. Ahora que lo pienso, se parecía mucho a la chamaca que andaban buscando. De seguro ya la usó y la botó por ahí. En cuanto Agustín escuchó esto, un escalofrío recorrió su cuerpo, y se acercó al trailero a cuestionarle dónde había visto a la muchacha. Asustado por la reacción de la señora, el trailero le reafirmó que solo eso había visto y que no podía decirle más. En un arranque de ira, Agustina tomó un cuchillo y salió enfurecida en busca de Rafael. Todos los días esperaba que llegara a la lonchería, e incluso fue a la compañía transportista para preguntar por él, pero la respuesta siempre fue la misma. Nadie sabía sobre la desaparición de Adela. A pesar de que buscó en todos los alrededores pegando panfletos, llegó a la alcaldía y justo cuando iba a colocar una copia con los datos de su hija en el muro, se le acercó un agente del Ministerio Público, preguntándole quién era la niña. Con la voz entrecortada, Agustina respondió que era su hija y que tenía ya varios días de haber desaparecido. Yo creo que la niña que está en ese panfleto, unos jornaleros la encontraron muerta al lado de la carretera. En ese momento, Agustina colapsó gritando y llorando de forma desgarradora. Lo único que pensaba era morirse en ese instante, ya que el dolor que sentía era inimaginable. Por si fuera poco, el agente ministerial le pidió identificar el cuerpo de su hija. Agustina solo pudo decir que no y en el acto se desmayó. Ante la mirada de todos los presentes, al despertar, ella estaba tendida en una banca de madera. Nadie se había ocupado de ella. Como pudo, se levantó y empezó a llorar de nuevo pidiendo saber dónde estaba enterrada su hija. Sin ningún tacto, el oficial le volvió a pedir que reconociera a su hija, pues de lo contrario, la tendría que llevar a la fosa común. Y si la quería enterrar en otro lado, tendría que realizar varios trámites, pero en ese momento Agustina no entendía nada. Minutos más tarde, el oficial ministerial llevó a Agustina a su oficina y con prepotencia le aventó sobre el escritorio el folder con la información del caso de su hija. Lo que vio Agustina fue horroroso. Su hija estaba ahí en esas fotos, totalmente desnuda, llena de heridas. Sus senos y partes íntimas habían sido totalmente arrancados a mordidas. Su cuerpo yacía en un charco de sangre. El reporte final
indicaba que había sido brutalmente violada y asfixiada. Agustina, con su cuerpo tembloroso y su rostro desencajado, no daba crédito a lo que pasaba. Solo asintió con la cabeza cuando el oficial le preguntó si era el cuerpo de su hija. Al final, Agustina solo pudo poner un nicho en el lugar donde la habían encontrado, pues los oficiales le pusieron muchas trabas a los trámites para poder llevar el cuerpo de su hija a otro lado. Con el tiempo, dejó de asistir al trabajo. Nadie más supo de ella, pero todos saben del caso de Agustina y Adela. Nunca pudieron comprobar si Rafael fue el asesino, pero todos creemos que así fue. No solo tú has visto esa aparición. Un día, un trailero que transportaba naranjas llegó en la madrugada como tú. Estaba totalmente pálido y sudando a chorros. Su cara reflejaba el miedo y desesperación que traía encima. Se acercó a la barra y pidió algo fuerte de tomar. Le dieron una copa de aguardiente y se la bebió de un trago. Se sentó en una de las mesas para poder calmarse. Un trailero asombrado se le acercó, y el otro se dedicó a contarle su escalofriante experiencia. Él decía que como siempre venía a hacer escala para poder comer algo, cuando llegó a escasos kilómetros de ahí, vio pasar a una jovencita por un costado del camino. No es común que pasen personas por ahí y mucho menos a esa hora. Y en ese momento le echó las luces, lo que provocó ver con claridad que lo que veía no tenía rostro. Era una cabeza sin facciones, sobre un cuerpo vaporoso, y cómo en instantes se empezó a desaparecer. Decía que cuando la pasó solo veía una masa de humo desapareciendo. El otro trailero, tratándolo de calmar, le comentó que era común ver fantasmas en la carretera, y que lo más seguro es que en ese lugar habría sucedido algún asesinato. Aún así, el trailero pagó su cuenta y se fue todo alterado. Días después, ya era más común la llegada de choferes que llegaban muy espantados al ver a la niña que veían por ese tramo de la carretera. La descripción siempre era la misma, una silueta con forma de niña sin rostro y sin piernas, que flotaba por la orilla de la carretera, y que en ocasiones se asomaba por la ventanilla del conductor, para provocarle un accidente y desaparecía. Eso ocasionó pánico entre los traileros y provocó que ese tramo lo pasaran a gran velocidad a esa hora, pero aún así sentían que la aparición estaba cerca de ellos. Un sábado por la tarde estaban reunidos varios choferes e hicieron una comida. Bebieron todo el día al calor de los tragos. Empezaron a platicar de aquel fantasma. Y de entre todos ellos, uno envalentonado comentó: «Ya sé, vamos al lugar donde se aparece la niña, y el primero que salga corriendo paga los tragos». A lo que los demás aceptaron. Abordaron uno de los trailers para llegar al lugar. Manejaron por un buen rato hasta llegar a la curva donde encontraron el cuerpo. Y efectivamente, encontraron una cruz y una veladora, la cual aclaró sus dudas, ya que en la cruz venía el nombre de Adela, la niña que encontraron violada y asesinada semanas atrás. Al no encontrar nada, se retiraron del lugar, pero uno de ellos se fue a orinar a un costado del nicho, burlándose en todo momento de la desgracia ocurrida. Tal acción hizo que de repente sintiera unas manos heladas en la mano, lo que provocó que se cayera al suelo. Al ver esto, sus compañeros empezaron a burlar de él. Pero se levantó de inmediato y salió corriendo hacia el tráiler, para largarse de ahí. Todavía no terminaban de burlarse de él, cuando el conductor del tráiler ve por el retrovisor al fantasma de la niña parada a un costado del nicho. De inmediato arrancaron hasta alejarse del lugar, lo más rápido posible. Esa misma noche cayó una tormenta sobre el lugar, y de la nada entró un chofer muy exaltado al comedor. A lo cual nos quedamos impactados, pues nos contó que había ocurrido un accidente en la curva. Un tráiler se había salido del camino. De inmediato, varios choferes salieron al lugar del accidente para ver si podían ayudar. Al llegar, no podían creer lo que veían. El tráiler se había impactado con unas rocas que estaban a un costado del nicho.
La escena era aterradora. La cabina del camión había quedado destrozada y el cuerpo del chofer totalmente despedazado. Algunas partes de su cuerpo quedaron prensadas entre los fierros retorcidos. Pero la sorpresa fue enorme al saber que el chofer era Rafael, aquel trailero que enamoraba a Adela. En ese momento todo empezó a encajar. Los comentarios de los choferes empezaron a especular que la razón del accidente no habría sido más que la venganza de la niña que había asesinado y violado brutalmente. A partir de ese momento, los traileros jamás volvieron a ver el fantasma de la niña.